Gracias. Vieron que esto del PowerPoint comenzó siendo una molestia para el ponente y puesto en favor de los escuchas, pero luego terminamos siendo PowerPoint dependientes. Y requerimos la pantalla porque termina siendo una ayuda muy buena para que uno no se distraiga y mantenga el hilo de una exposición. Ahora sí podemos pasar. Los contenidos de la exposición, dijimos que en esta primera intervención vamos a hacer una presentación del tema, porque como en la tarde tenemos hoy una larga tarde por delante, aspiro a que los casos prácticos de alguna jurisprudencia latinoamericana que queremos comentar la hagamos a la tarde y hoy, y ahora en la mañana o al mediodía, nos limitemos a dar algunos fundamentos de por qué estamos hablando hoy de derechos fundamentales o de derechos humanos. También ahí hay una diferenciación que seguramente podamos hacer en la tarde, pero mantengamos hoy como si se tratara más o menos de la misma cosa. Y hagamos entonces una presentación más bien general de por qué hoy hablamos de derechos humanos laborales y por qué esta especie de giro, cuál es el fundamento. Pérez Rey definía muy bien hoy cuando decía giro, ¿no? Estamos ante un giro en los estudios, en la forma de aplicar el derecho del trabajo con base en los derechos humanos laborales. A ver si esto cambia. No. Unas breves notas introductorias que siempre sirven para situarnos. En primer lugar, el derecho del trabajo no es un derecho neutro, ¿verdad? Es un derecho cargado, diríamos, de axiología, cargado de valores. Tiene un sentido muy preciso. Todos nosotros sabemos, todos nosotros hemos estudiado el derecho del trabajo con nuestros maestros, que nos han, diríamos, inspirado y que nos han orientado acerca del sentido protector que tiene el derecho del trabajo. Y luego, cuando hemos desarrollado nuestra actividad profesional, pudimos constatar efectivamente la razón que tienen nuestros maestros en decir que el derecho del trabajo es un derecho que tiene una dirección precisa en orden a la protección del trabajo. O sea, el asesoramiento a trabajadores, el asesoramiento a sindicatos, la participación en asambleas, en comisiones directivas y el asesoramiento a empresas también, ¿por qué no? Nos ha permitido constatar que efectivamente aquello que parecía una teoría acerca de la diferenciación o de la asimetría de la relación de trabajo entre trabajador y empleador es efectivamente una realidad práctica por encima de los cambios a los que está sometido el trabajo. O sea, el trabajo ha cambiado, qué duda cabe, desde que yo estudiaba Derecho del Trabajo en la facultad, pero pese a esos cambios en las formas de trabajar, se mantiene la necesidad imperiosa de esa directiva axiológica, valorativa del derecho del trabajo, de ser un derecho en favor o que presta una especial protección a una de las partes. Y esa es una característica, como dice esa primera frase allí en la pantalla, es una característica de todo el ordenamiento laboral. O sea, el universo de las normas jurídicas, el ordenamiento jurídico laboral tan variopinto, tan pluralista, vamos a ver luego eso, tiene esa orientación. Entonces, nosotros cuando estudiamos y cuando encaramos el derecho del trabajo, lo hacemos desde el punto de vista del ordenamiento, del conjunto de las normas jurídicas que componen el derecho del trabajo, y no exclusivamente de una norma en particular, y no exclusivamente desde un tipo de norma en particular como es la legal. Entonces el derecho del trabajo tiene una dirección fundamental dada por su misma razón de ser, y además es un derecho que debemos estudiarlo en el plano del ordenamiento jurídico y no de una norma en particular o de un tipo de norma en particular. Pese a que la enseñanza, seguramente en México y en el resto de los países latinoamericanos, es
una enseñanza, o ha sido, tratamos ahora de que eso vaya cambiando, una enseñanza, diríamos, afincada, asentada en la ley. Lo decía hoy más temprano el profesor Larios, ¿no? Era con el bagaje con que nos íbamos luego a los juzgados o a las juntas de conciliación y arbitraje como parte de nuestra argumentación jurídica, que descansaba en una sola parte de ese ordenamiento tan complejo como es el ordenamiento laboral. Estudiábamos la ley y defendíamos de la mejor manera posible, y entendíamos el derecho y defendíamos de la mejor manera posible a las partes a partir de la ley. El derecho del trabajo entonces aparecía como una rama autónoma, es cierto, diferente del derecho civil, porque los sujetos eran distintos, el tipo de relación es distinta, lo señalamos ayer ahí en el tercer ítem de la pantalla, y la materia, que es el trabajo humano, o diríamos la persona misma que presta su cuerpo, presta su espíritu para trabajar y para sacar adelante la producción, el trabajo mismo en la base, ¿verdad?, de la riqueza y del producto social, nos enseñaba así que el derecho, y lo teníamos bastante claro, que el derecho al trabajo era un derecho autónomo. Pero era un derecho autónomo básicamente legislado en la Ley Federal del Trabajo, en los códigos de trabajo, etc. Lo cual señalaba, visto, como decimos yo en el Uruguay, no sé si acá se dice así, visto con el diario Lunes, ¿se dice así acá? Visto con el diario Lunes, era una insuficiencia estudiar así derecho al trabajo, pero no éramos conscientes de eso, ¿verdad? Éramos felices, diríamos, en el entorno de la ley laboral, sin advertir que había mucho más, que había una jungla de normas, y que nos estamos perdiendo buena parte de la historia al estudiar el derecho al trabajo y aplicarlo solamente con base en la ley. Nos perdíamos ese último punto de la pantalla, y es la distinta procedencia normativa en el derecho al trabajo. En el derecho al trabajo estamos en presencia de lo que llamamos un pluralismo de fuentes jurídicas. Si estudiamos solo el derecho al trabajo en función de la ley, nos estamos perdiendo, yo diría, la parte más importante de la historia, que es comprender la extraordinaria complejidad del ordenamiento jurídico laboral, pero que se nos aparece como una extraordinaria complejidad de nuevo si atendemos a las normas jurídicas, a las distintas normas jurídicas. Pero lo que el derecho al trabajo está, reitero, atravesado por una línea axiológica muy precisa de protección del derecho del trabajador y una línea muy precisa de que esos derechos del trabajador están alojados, están reconocidos en algunas normas fundamentales, que no son solamente, reitero, las normas, ni fundamentalmente diría, las normas de nivel legal. Nos debemos abrir entonces a la consideración del estudio del derecho al trabajo con base en la idea de ordenamiento jurídico y de ordenamiento jurídico complejo, donde hay algunas normas, ¿verdad?, que no presentan un origen legal, ni un origen nacional, ni un origen estatal, porque son los convenios colectivos, son las normas internacionales del trabajo, ¿verdad?, que dotan de gran complejidad al sistema o el ordenamiento normativo, pero siempre, reitero, bajo la común orientación y el común sentido de la protección del trabajo humano. Dentro de ese conjunto de normas, descubrimos, y esto descubrimos, diríamos, lo ponemos entre comillas, ¿verdad?, hemos descubierto desde hace algunos años las normas internacionales del trabajo, o las normas fundamentales. En realidad, siempre estuvieron allí. Anoche, en una amabilísima cena con unos amigos mexicanos, recordábamos lo que es Augusto Monterroso, un escritor guatemalteco que vivió muchísimos años acá en México. Él decía que él había construido el relato o el cuento Augusto Monterroso, el cuento más corto del mundo, el relato más breve. El relato más breve del mundo es el siguiente, según Monterroso, es este: cuando despertó, el dinosaurio estaba todavía allí. A nosotros, es un cuento fantástico, ¿verdad? Es un cuento, es un relato, pero ciertamente debe ser de lo más breve del mundo. Pero a nosotros los laboralistas nos pasa algo parecido.
En realidad las normas internacionales del trabajo siempre estuvieron allí. Están desde 1919 por lo menos, desde la fundación de la Organización Internacional del Trabajo. Solo que éramos nosotros los que dormíamos un sueño de la legalidad, del formalismo jurídico exclusivamente de origen nacional, ¿verdad? La norma siempre estuvo allí. Ahora, los laboralistas la hemos descubierto desde hace muy pocos años. El papel de la OIT en esto ha sido fundamental desde siempre. Yo señalo tres características de la obra de la Organización Internacional del Trabajo, de esta verdadera obra civilizatoria y cultural en materia de derecho del trabajo. En primer lugar, la amplitud temática de las normas internacionales del trabajo. Hoy por hoy contamos con 189 convenios y más de 200 recomendaciones internacionales del trabajo. O sea, estamos ante un verdadero código internacional del trabajo. ¿Bien? Las normas de la OIT podemos verlas así como un extraordinario código internacional del trabajo. Casi todos los temas están contenidos en alguno de las convenciones, de los convenios internacionales del trabajo. Puede que falte algún tema, es cierto, puede que alguna de esas normas estén un tanto obsoletas, es cierto, pero lo importante es esa obra, diríamos, cultural que hace que tengamos, como decíamos en la sesión pasada, una especie de referencia inmediata, una especie de espejo donde nuestros ordenamientos jurídicos han de mirarse. Primer elemento, entonces, la obra y la amplitud temática de los convenios internacionales del trabajo. Segundo, ¿cómo se construyen esas normas internacionales del trabajo? Se construyen de manera, diríamos, iba a decir consensuada, no exactamente consensuada, se vota, ¿verdad? Se construyen de manera tripartita, lo cual las dota de gran legitimidad, porque no es una norma emanada exclusivamente de un organismo internacional, burocrático, como pueden ser muchos organismos internacionales, ¿verdad? O con funcionarios que quizás lo que reciben es el cierto favor de los gobiernos para ir a representar al gobierno, pero no entienden mucho de qué se trata muchas veces, nos pasa todo, ¿verdad? No, la norma internacional de trabajo es construida de manera tripartita, luego de un largo proceso que no viene a cuento ahora que lo recordemos con ustedes. Pero es una norma entonces que se adopta por ciertas mayorías, 2/3, y una norma que se elabora de manera tripartita. Y el tercer elemento fundamental de este tipo de norma internacional como son las de la OIT es que cuenta la propia OIT nada más y nada menos con organismos de contralor del cumplimiento de esas normas por los ordenamientos jurídicos nacionales. Esto es clave en dos sentidos. Primero, porque los estados no son libres, diríamos, de cumplir o de no cumplir la norma internacional. Las que han ratificado y aquellas que son fundamentales, de derechos fundamentales de trabajo, que aún sin ser ratificadas las deben cumplir. O sea, los estados no son libres, ¿verdad? La norma internacional del trabajo las formas de contralor de la OIT, de las normas internacionales de trabajo, señalo, la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical. O sea, esos organismos de contralor del cumplimiento de las normas que cuenta la OIT respecto de cómo se implementan en los ordenamientos jurídicos nacionales, esas formas de contralor son como ese tipo de buenos marcadores del fútbol, ¿verdad? Que le dicen, bueno, usted persiga a Ronaldo y no lo deje mover a Ronaldo, ¿verdad? O sea, son una especie de vigilancia estricta del cual se pueden servir también los trabajadores, también los empleadores, para denunciar a sus propios gobiernos cuando no cumplen con esas normas. Y hay una segunda dimensión que la adelantaba hoy muy bien Joaquín Pérez Rey. Hay una segunda dimensión de importancia de los órganos de contralor de la OIT sobre las normas internacionales de trabajo, y es que esos órganos establecen una especie de jurisprudencia, una especie de desarrollo, una especie de interpretación de la norma internacional del trabajo. Porque si nosotros decimos que, por ejemplo, el convenio 87 de la OIT dice que las organizaciones de trabajadores y de empleadores son titulares del derecho a la libertad sindical, bueno, quizás la norma internacional en sí misma nos deje con poco, pero sin embargo los pronunciamientos
de la Comisión de Expertos y del Comité de Libertad Sindical explicitan, desarrollan lo que quiere decir la norma internacional, ¿verdad? A través de sus pronunciamientos. Y esos pronunciamientos, decía muy bien hoy Joaquín Pérez Rey, luego son tomados no solamente por la propia OIT, sino por otros organismos internacionales, a la hora de interpretar las normas emanadas de otras zonas del ordenamiento jurídico internacional. Y desde luego que esas interpretaciones que producen los órganos de la OIT, la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical, también pueden ser tomadas por los jueces nacionales a la hora de fundamentar sus fallos. Y esta también es una forma de aplicar la norma internacional. No solamente aplicar la norma internacional por el juez nacional, sino también aplicar, diríamos, el bagaje interpretativo producido por los órganos internacionales adscritos a esa norma internacional. ¿Me explico? O sea, entender, por ejemplo, el convenio 87, el convenio 98, el 158 que mencionaba hoy Joaquín Pérez Rey, el 111 sobre no discriminación, cualquier norma internacional, entenderla e interpretarla en su alcance y en su contenido a partir de cómo la interpretan los propios órganos de la OIT. Y entonces los jueces van a disponer no solamente de la norma internacional, sino de una especie de interpretación auténtica, no es exactamente eso, pero una especie de interpretación al menos muy valiosa, hecha por el propio órgano que dictó la norma internacional. Si será importante entonces, si será importante cada vez que la Organización Internacional del Trabajo, y lo hace todos los años, cada vez que la Organización Internacional del Trabajo publica los informes de la Comisión de Expertos antes de la conferencia. Lo primero que hacemos algunos es decir, a ver qué dice Uruguay, ¿verdad? Pero además de esa curiosidad que debemos tener acerca de qué es lo que dicen la Comisión de Expertos sobre cada uno de nuestros países, importa repasar también cómo va evolucionando, y cómo va evolucionando la interpretación que los órganos de la OIT tienen respecto de sus propias normas. Hay una evolución reciente, además, en el derecho de trabajo, como ponemos allí en la primera de el primer numeral, del derecho del trabajo, entonces, entendido como derecho humano fundamental. Reitero, esto siempre estuvo ahí como el cuento de Monterroso, solo que nosotros no lo habíamos visto, nos habíamos dormido como el personaje de Monterroso, y la norma internacional de derecho humano fundamental estaba ahí. Los derechos laborales, la libertad sindical, la negociación colectiva, la no discriminación, siempre fueron derechos humanos fundamentales reconocidos en las normas internacionales. Siempre estuvieron allí, éramos nosotros que no la veíamos. Y en esto quiero hacer un comentario también, muy a cuento, de muchos de nuestros países latinoamericanos. Nosotros somos muy afines siempre a decir, bueno, X país, hermano, no tiene un sistema democrático porque no se asegura la libertad de expresión o no se asegura las libertades políticas. Y yo creo que tenemos razón en juzgar severamente a aquellos gobiernos que no respetan adecuadamente las libertades políticas, económicas, de expresión, religiosas, etc. ¿verdad? Está muy bien que hagamos eso. Ahora, nunca empleamos la misma vara para decir que si un país no respeta la libertad sindical o no protege adecuadamente a los dirigentes sindicales, y nunca decimos que ese país tiene déficit desde el punto de vista democrático. Nos cuesta hacer un poco ese clic, si me permite la expresión. Nos cuesta asumir en el fondo que los derechos sociales son derechos humanos. Lo decimos acá y seguramente ninguno de ustedes lo pueda contradecir, y estamos todos convencidos de eso, pero luego, cuando vamos a nuestra casa, cuando vamos a conversar con nuestros amigos, nunca se nos ocurre juzgar a determinado país que no cumple con normas sobre libertad sindical o negociación colectiva o lo que fuera, ¿verdad? Diciendo ese país no es cabalmente democrático. Pero sí diríamos algo similar del país vecino que no cumple adecuadamente con la libertad de expresión. ¿Por qué hacemos eso?
porque no tenemos todavía suficientemente internalizado que los derechos sociales son derechos humanos, no ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, son derechos humanos como los derechos civiles y políticos. Son de tal forma. Y la última evolución es lo que ustedes ven allí en la pantalla de manera con letra, ¿cómo se dice? Cursiva, con letra cursiva. La primera etapa fue el derecho del trabajo es un derecho humano fundamental, y hoy ya estamos en que los derechos humanos clásicos, la libre expresión, el derecho a la dignidad, a la intimidad, a la privacidad, ya ahora están siendo vistos también con una envoltura y con una aplicabilidad en el nivel de la empresa, en el nivel de la relación de trabajo. No son derechos que queden fuera del universo del estudio y de la aplicación del derecho del trabajo, sino que son derechos que de alguna manera se transforman en derechos laborales cuando deben ser postulados, defendidos dentro mismo de la relación de trabajo. Entonces, diríamos que lo más nuevo, no es estrictamente nuevo, quizás ya tiene unos cuantos años, pero en términos relativos, lo más nuevo es entonces ya no entender el derecho del trabajo como un derecho humano fundamental, sino que entender los derechos humanos clásicos, el de la dignidad, el derecho a la intimidad, a la privacidad, etcétera, como un derecho laboral, derechos humanos laborales. ¿Está bien? Esa es como la evolución más reciente. El segundo punto que señalamos allí como de relevancia de estos nuevos enfoques del derecho del trabajo como un derecho humano con base en las normas internacionales, en parte ya se habló aquí por Enrique Lari, por Joaquín Perret, ha sido una fuerte renovación en la enseñanza y la aplicación del derecho del trabajo. Hoy el derecho del trabajo debe enseñarse a partir de las normas sobre derechos humanos fundamentales. Y cuando tenemos un problema jurídico en la aplicación del derecho del trabajo, cuando hay un problema jurídico, no hay que ir a buscar casi con desesperación la última norma, el último confín de una resolución o un decreto o de una norma de la Ley Federal de Trabajo, por ejemplo, sino que hay que ver primero qué nos dice la Constitución, qué nos dicen las normas internacionales, qué nos dicen los convenios internacionales del trabajo, estén o no ratificados, qué nos dicen los órganos de examen de las normas internacionales del trabajo, la Comisión de Expertos, el Comité de Libertad Sindical, etc. O sea que se ha de alguna forma invertido. No estamos en presencia de normas programáticas. No son adornos, no son jarrones de porcelana las normas internacionales, sino son las que mejor tenemos que conocer. Casi extremando el argumento, yo les diría, son las únicas que tenemos que conocer. Son las que tenemos que tener a mano, de manera inmediata. Luego, si no conocemos el inciso segundo del artículo 611, literal B, de la Ley de Consolidación de Leyes del Trabajo de Brasil, no importa. Lo que tenemos que tener claro es qué nos dice la Constitución, qué nos dice el Convenio 87, el 111, el que se trate, dependiendo del tema, ¿verdad? Lo primero es la norma internacional. ¿Por qué? Porque son normas de derechos humanos fundamentales, o de derechos humanos licenciados. ¿Está bien? Entonces, esa es una fuente extraordinaria de renovación de los estudios, de la enseñanza y de la aplicación del derecho del trabajo. Y desde luego que, señalamos ahí en el punto 3, ya se ha dicho aquí también, ha permitido contraponer, conversábamos hoy más temprano con Estela Ríos, que este enfoque de alguna manera es contrahegemónico respecto de los enfoques neoliberales o de las reformas neoliberales en materia de derecho del trabajo, que lo que permiten, lo que persiguen más bien es desmantelar el estatuto protector tradicional del derecho del trabajo, ¿verdad? Esto es como una especie de el buen boxeador, ¿verdad?, que va eludiendo los golpes y encontrando la mejor oportunidad para hacer valer lo que mejor sabe, y es colocar un buen argumento, colocar un buen golpe en el fondo, o sea, una estrategia contrahegemónica de que el derecho del trabajo en el fondo
el contenido profundo del derecho del trabajo radica en los derechos humanos reconocidos en las normas internacionales y en las constituciones, que no están al alcance por ahora, y yo diría gracias a Dios, si se me permite la expresión un poco laica de mi parte. Yo soy Uruguay, que es un país absolutamente laico, ¿verdad? Por suerte no está al alcance todavía de las corrientes neoliberales. Y acá me están poniendo tarjeta amarilla. Estos enfoques han generado una nueva, además, serie de temas que también no veíamos suficientemente en el derecho del trabajo. El derecho a la formación profesional como una parte de un derecho que coadyuva al mantenimiento del empleo, el derecho a la privacidad y a la intimidad, la reducción de las horas de trabajo, etc. Este derecho, además, el derecho del trabajo estudiado y aplicado en clave de derecho humano, tanto de derecho humano porque los derechos laborales son derechos humanos, como esa segunda dimensión que decíamos hoy, los derechos humanos clásicos como derechos laborales también, permite también limitar la amplitud que a veces tiene el poder directivo de los empleadores, ¿verdad? Los procesos actuales de debilitamiento sindical, de debilitamiento incluso a nivel de los ordenamientos jurídicos nacionales frente al empuje de las empresas multinacionales, ese deseo, ese oscuro objeto del deseo, diríamos, de darle cada vez más facilidades a las empresas multinacionales y facilitarles, entre comillas, su implantación en nuestros mercados, ¿verdad? Eso ha hecho que estemos ante un rebrote realmente muy fuerte del poder empresarial, del poder del empleador, que altera los equilibrios tradicionales, aquellos del equilibrio en torno al ius variandi del empleador, cuando el empleador podría establecer o introducir algunos cambios en la relación de trabajo y si eso era legítimo o no legítimo. Diríamos que esos instrumentos se mantienen, pero hoy por hoy son de mayor valor aquellos instrumentos que nos vienen dados por las normas internacionales del trabajo y por las normas fundamentales radicadas en la Constitución, vinculadas al derecho a la dignidad, a la privacidad del trabajador, etc. No quiero introducirme en el sexto punto porque aquí hay una complejidad, todo esto es bastante complejo, ¿verdad? Pero este auge de los discursos sobre los derechos individuales del trabajador en la empresa, como titular del derecho a la dignidad, ¿verdad? Al honor, etc., convive también con un discurso que va en paralelo y que también resalta el derecho del individuo, pero por razones distintas. Es el derecho del individuo a ser más libre, ¿verdad? A ser emprendedor, a tener mayor autonomía en el trabajo, etc. O sea que hay que tener, a veces en estos tipos de discursos en torno al derecho individual del trabajador o de la persona que trabaja, cierto cuidado de ver de qué cosa estamos hablando cuando hablamos del derecho del trabajador en la relación de trabajo. Y nos acercamos al final entonces de nuestra exposición o de nuestra presentación. Diríamos que en los últimos 15 años en América Latina se vivieron ciertos procesos políticos que ustedes conocen muy bien, que denotaron, por distintas razones y con síntesis distintas, que denotaron una mayor atención a los derechos laborales, a los derechos de las organizaciones de trabajadores. A veces porque dentro de los viejos partidos tradicionales, populistas, como el peronismo en Argentina, llegaron por una orientación ya no neoliberal como en los años 90, sino con una orientación más populista, o diríamos más progresista, en el último gobierno justicialista. O algunos partidos que habían quedado al margen del gobierno, no habían alcanzado todavía el gobierno, como la centroizquierda en Chile o el caso uruguayo, diríamos, pudieron hacerlo. En Brasil,
ni qué hablar, y eso, diríamos, generó un contexto político, cultural, muy proclive a revalorizar ese derecho al trabajo que venía un poco a los tumbos desde la década del 90. Esto a ustedes les pido que no lo vean como una consigna política, que no lo es, pero sí tiene el sentido de resaltar que el derecho al trabajo es un derecho, diríamos, que vive del contexto. El derecho al trabajo vive del contexto, vive de los cambios sociales, políticos, culturales que ocurren a nivel social. Y por lo tanto, una reorientación, diríamos, de la política, de la sociedad y de la economía en buena parte de los países de América Latina en los últimos años hizo que estos procesos de revalorización del derecho del trabajo visto como un derecho humano y no meramente como una mera norma de nivel legal, tuviera una oportunidad de mayor desarrollo. Cierto es que allí sobre el final de ese punto 7 termina esto con una especie de nota de cierto pesimismo. Actualmente se encuentra en retroceso, ponemos, ¿verdad? Pero se encuentra en retroceso en muchos países de América Latina, pero bueno, la historia tiene esto de ida y vuelta, ¿verdad? Habrá que esperar nuevas oportunidades. En tanto, y con esto termino, en tanto lo que nos queda de ese periodo son normas, en muchos países, reformas laborales de cierto signo progresista, pronunciamientos de los principales órganos jerárquicos de la justicia laboral. Se citó el caso de Perú, el caso de la Suprema Corte Argentina también, que mediante pronunciamientos en el que tomaron como argumentación, como fundamento de esos procedimientos, de esas sentencias, de esos pronunciamientos, las normas internacionales de trabajo, y aún, les reitero, como la Corte Constitucional Colombiana, no solamente la norma internacional, sino la norma a partir de las interpretaciones que de esa norma hacen los organismos propios de la Organización Internacional del Trabajo, diríamos que nos dejó un Estado, diríamos, en mejor situación de la norma del derecho del trabajo en América Latina, de su enseñanza, de su aplicación, en espera de cómo se comportará esa cultura jurídica de esos últimos años frente a lo que ahora se avisora como avances del neoliberalismo en muchos de estos países. Argentina, Brasil, la ratificación en Colombia, lamentablemente. Bueno, gracias, y de mi parte seguimos en la tarde.